Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Malave Tapia. Soy estudiante de la carrera de Educación Inicial Paralelo 1-1, la materia Inclusión Educativa. Bueno, primeramente vamos a comenzar hablando qué es la inclusión educativa. Podemos hablar de que la inclusión educativa es el proceso al que se está orientando, al que estamos tratando de transformar la educación con el fin de brindar una calidad para todos los estudiantes en igualdad de condiciones. Estamos viviendo en en épocas diferentes, donde todos tenemos los mismos derechos. Ya no vivimos en la antigüedad, donde una persona por su sexo, por su raza también por tener una discapacidad o algún tipo de condición especial, eran excluidos, eran marginados. He aquí cuando nace esa transformación, lo que denominamos inclusión educativa. En el tema que vamos a abordar, vamos a también hablar sobre el desarrollo de las escuelas inclusivas, esas que se están buscando para transformar el proceso educativo en el Ecuador, para tener una participación plena, para que todos los estudiantes tengan un mejor aprendizaje, que todos tengan la igualdad de condiciones para poder cumplir la meta, que es la educación. Vamos a idear herramientas, vamos a buscar políticas que nos ayuden, que nos brinden el apoyo necesario para poder culminar dicho proceso. Esto también va a ayudar a que la sociedad en la que vivimos pueda transformarse, pueda cambiar el contexto en el que nos hemos llevado al cabo de todos estos años. El Ecuador ha sido un país que ha transformado completamente su educación. Las formas educativas, las formas de trabajo, todo ha tenido una mejora y gracias a Dios ha sido para bien, ya que hemos podido tener un cambio respectivo para esto. Listo. Vamos primero a abordar el tema de la inclusión educativa en el contexto ecuatoriano. ¿Qué es la inclusión educativa en el Ecuador? ¿Cuál es el nivel de importancia que le estamos dando? Bueno, en primer lugar, en el Ecuador se está buscando eliminar las barreras que existen en el sistema. Vamos a tratar de hacer componentes o estrategias para apoyar aún más al estudiante que lo necesita, al estudiante que tiene las capacidades especiales. No lo vamos a excluir, pero de alguna manera tampoco vamos a alejarlo, sino que en el mismo contexto en que estamos desarrollando, vamos a adecuar las instalaciones, vamos a adecuar las actividades para que el niño pueda incluirse en las actividades. Vamos a tratar de apoyar una igualdad, ya sea de género, las características, las capacidades, eliminando cualquier tipo de discriminación. Esto también podemos mencionar lo que es la UNESCO y cómo ésta apoya a la atención a los niños con capacidades especiales. No vamos a seguir viviendo en un entorno o un sistema educativo que podríamos decir, hasta, tiene una forma de trabajo de alguna manera absurda, porque muchas veces hasta los excluían por la religión. El Ecuador así es un país católico, pero la educación debe ser laica porque no podemos excluir a un niño ni por su nacionalidad, ni tampoco por su religión. Nosotros tenemos que, como futuros docentes, adecuarnos a los nuevos contextos en los que nos vamos a desarrollar. La realidad de la educación inclusiva en el Ecuador. La inclusión educativa dentro del Ecuador surge como una necesidad. Vamos a hablar directamente de una línea histórica. Como vemos en la diapositiva, podemos mencionar los años 1960, 1970 y 1980. Estos van a ser muy importantes, ya que fueron los que más se mencionaron o donde hubo ciertos cambios, ciertas perspectivas nuevas que aparecieron a partir de estas fechas. El objetivo principal fue involucrar, adaptar los nuevos contextos de la educación para hacer que la inclusión sea para todas las personas, que este proceso educativo sea un derecho. Debemos acotar que es importante que las instituciones educativas, tanto como la planificación, debe adaptarse. Los docentes debemos capacitarnos, no simplemente por el hecho de que voy a recibir una capacitación en la escuela o en la unidad educativa en la que yo labore, sino porque también vamos a nosotros mismos personalmente, si tenemos el amor por la docencia, buscar la forma de que ésta llegue a todos los estudiantes, que nosotros podamos llegar a cada uno de estos estudiantes.
Bien, vamos a hablar de la línea histórica del proceso de inclusión educativa en el Ecuador. Vamos a mencionar primero el periodo asistencial, que es de 1940 a 1960. El Ecuador inicia un nuevo proceso de adaptación educativa, basándonos en crear centros para que para quiénes son estos centros, para las personas con discapacidad. Vamos al beneficio de ellos, vamos a empezar a tomarlos nuevamente en cuenta, a tratar de que ya tenga mayor relevancia, mayor importancia. Dentro de esto encontramos el documento número 27, el cual menciona que todos los ciudadanos reciben educación sin discriminación alguna. Con esto vamos a garantizar que ningún niño, ningún adulto, ninguna persona pueda ser excluida en ningún tipo de proceso educativo, en ningún nivel de preparación académica. En la década de los 70 mencionamos la institucionalización. Esta está marcada por la creación de escuelas especiales, ya no simplemente públicas, sino también privadas, el cual va a ir con un enfoque rehabilitador, entendiendo un proceso continuo. Es decir, vamos encaminando a que, muy aparte de tener unidades educativas y tratar de adaptarlas, vamos a buscar crear unidades educativas que ya tengan por ese, un desarrollo especial para ellos, porque ahora hay estudiantes que por más que nosotros queramos, necesitan adecuaciones diferentes. Entonces, aquí empezó a nacer este proyecto, sus proyectos, mejor dicho, para hacer que la sociedad tenga miembros más productivos. Bueno, como tercer punto tenemos el enfoque rehabilitador. Este aparece en 1980. El Ministerio de Educación y Cultura creó un departamento especial responsable de la administración técnica de una misión o de tipo de planificación para crear programas nacionales de campo para poder que las instituciones funcionen de manera especial, que éstas ayuden y tengan principios y directrices para poder apoyar a estas personas, no simplemente a las personas con discapacidad, sino a todas las personas que necesiten, a todos los niños que necesiten un enfoque de apoyo, un enfoque que les haga, no vamos a tratar de simplemente enseñarles y ya, sino tenemos que ver un resultado de esas enseñanzas. Debemos preparar, en el momento se encargó de preparar profesionales para que puedan llevar a cabo esta misión. También vamos como cuarto punto a hablar de los proyectos de investigación que estaban realizados por la UNESCO, los cuales tenían un enfoque principal, que era la atención a personas con discapacidad. Aquí también brindaba directamente una atención a los niños y niñas. Se incorporaban a las escuelas un tipo de sistema, vamos a lo que es adaptación de la planificación, de los planes que en ese tiempo teníamos, de los valores y de las normas, las leyes que se le daban a los estudiantes. Vamos a tratar de hacer que el enfoque social del niño ya se vaya adaptando, que el niño tenga las políticas que lo respalden eso y los niños vayan entendiendo que ya no simplemente podemos ver niños, por un decir así, niños denominados normales, sino que ya veíamos un tipo de seguridad, ya había una inclusión, ya había políticas que los defendían. También puedo mencionar en el quinto punto la integración a la inclusión. Aquí aparece lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 43, que establece los derechos a la inclusión educativa para los niños con discapacidad. También asimismo el Plan Decenal de Educación que en el 2006 planteó potenciar programas pedagógicos y procesos educativos para que todos los niños y niñas puedan lograr nuevas capacidades, puedan lograr metas educativas. No simplemente estamos manejando el proceso de memorización, sino que tenemos la necesidad de incluir y conseguir una meta, que es una educación de calidad para estos niños. Como siguiente punto tenemos, en todos los niveles, tanto mundial como nacional, históricamente, cómo la inclusión educativa pasó a ser una tendencia. Eh, desde inicios, desde cuando el hombre empezó a prepararse o a educarse,
podemos ver un tipo de procesos que van cambiando. Pero hablamos que en la antigüedad las personas no tenían los derechos que tenemos hoy en día. Las personas eran excluidas por su sexo, por su nacionalidad, por su religión. Muchas veces hasta esas se les negaba rotundamente poder llevar un proceso educativo. Aquí es cuando aparece el apoyo de la UNESCO para donde ellos mencionan que la inclusión educativa es un proceso de abordar y responder las necesidades de todos los alumnos para que estos puedan ser incluidos en nuestra cultura, en nuestras actividades, en la educación, donde que ellos puedan ser cubiertos con un sistema especial o sean incluidos al sistema ordinario de educación. Perdón. Listo. Vamos a hablar de la inclusión educativa en la historia. Podemos hablar de la inclusión educativa en la edad antigua. En esta época se menciona la antigua Grecia, donde más valoraban lo que era la preparación de los hombres. La mujer era excluida, se denominaba como simplemente para los quehaceres del hogar. No, aunque no prestara ningún tipo de discapacidad, simplemente por el hecho de ser mujer, era discriminada. Aún más las personas con delimitaciones o discapacidades eran totalmente excluidos, ni siquiera les brindaban una oportunidad. Muchas veces eran incluso sometidos a castigos crueles si ellos no seguían las directrices de la sociedad en aquellos tiempos. Como segundo punto tenemos la inclusión educativa en la Edad Media. Se crearon algunos tipos de centros de preparación, pero estos iban más ligados a la religión. Por ningún motivo se permitían que personas con discapacidad puedan ser incluidos en esto, ya que a ellos se los denominaba como que tenían un tipo de castigo divino, se manejaba más por la religiosidad, y los cuales ellos decían que eran personas malditas, que eran personas que no podían, que por más que quieran no podían, incluso muchas veces ellos eran sacrificados con estas creencias. Bueno, vamos a hablar también de la inclusión educativa en la edad del Renacimiento. Durante este periodo, la educación se centró más en las matemáticas, en metodologías que perduraron hasta incluso la actualidad. Se basó más en que estos iban inclinados a gente de clase alta, de gente pudiente, o también a gente, hijos de religiosos, etcétera. Seguimos con una educación que no era permitida para todos, sino simplemente para los que tuvieran alto ingreso monetario. Bueno, también vamos a mencionar la inclusión educativa en el siglo XXIII. Bueno, en Rusia es el primer país que inició con un sistema de escolarización que iba siendo monitoreada por un grupo de docentes. Íbamos a tener como que una guía, pero dentro de este no se incluía aún a las mujeres y mucho menos a las personas con discapacidad. Bueno, también hablamos de que los niños que no fueran capaces de recibir una educación eran simplemente excluidos. Pero al llegar la Revolución Francesa, se vio grandes avances para las personas no obedientes y no oyentes, ya que ellos pudieron ser ingresados al sistema. Se buscó formas a través del juego o actividades donde ellos ya pueden ser escolarizados, pero nos mencionamos directamente estos dos tipos de discapacidad. No abordamos en un nivel general. Bueno, como siguiente punto tenemos el marco legal e internacional eh, sobre la diversidad en la educación inclusiva. Bueno, podemos hablar que en el Ecuador tenemos políticas educativas que promueven un modelo integrador en el entorno social y natural que integre derechos fundamentales a esforzarse para que los futuros ciudadanos o los ciudadanos que ya estamos estudiando podamos tener una educación de calidad.
Vamos a hablar un poco de convenios internacionales. Hablar de marco legal internacional, podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que menciona que las personas con discapacidad eh, pueden ser incluidos. Ellos tienen principal énfasis en protegerlos. Ahí hablamos de un sinnúmero de personas, las mujeres, los niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Ellos protegen de manera general, pero tienen mayor énfasis en las personas con discapacidad. Dentro del marco nacional tenemos la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación, y los diferentes ministerios o cuerpos ministeriales que se han creado. Dentro de esta mencionamos la UDAI, que es una perspectiva de trabajo más centrada en el apoyo. La vamos a mencionar o vamos a desarrollarla, a conversar de ella de manera más clara en el siguiente punto. Vamos a hablar primero de las políticas educativas, que estas son, van encaminadas a un proyecto o un conjunto de acciones, las cuales van a tratar de precautelar la calidad educativa para la inclusión. Las encontramos aquí, podemos mencionar el Mineduc, año 2010, donde el Ministerio de Educación desarrolla un proceso de reestructuración para poder garantizar los niveles y las modalidades que permitan que haya una inclusión educativa favorable, no solo para quienes presentan una discapacidad, sino para todas las personas que necesiten en general. También hablamos o mencionamos un artículo del Mineduc en el 2011, donde, disculpen, donde este menciona, se aprueba una ley orgánica de educación intercultural, en la cual se hace efecto el derecho a la educación para personas que no simplemente se manejen por una religión, por una cultura, donde se respete de dónde ellos vienen, de dónde ellos promueven, donde ellos tienen sus tradiciones. Debemos respetar y debemos adaptarnos a lo que ellos necesitan. Aquí también mencionamos el artículo 47, donde el Estado garantiza políticas de prevención de las discapacidades de manera conjunta. Vamos a ayudar a que las familias sean preparadas, que sean preparadas para lo que necesita esta persona. Dentro de esto también mencionamos la universalización de la educación inicial de los 0 a 5 años, la calidad y la equidad de la educación, la revalorización de la profesión de docente y la capacitación permanente. Este es un tema, este es un punto muy importante, porque si nosotros queremos formar estudiantes de calidad, debemos hacer que el profesorado, que el conjunto de docentes esté capacitado para cualquier tipo de circunstancias que se le puedan presentar, ya que tenemos un aumento anual de personas que incluyen el sistema, más que todo el sistema fiscal, y nosotros como docentes, nuestros colegas que ya están en la práctica de docencia, deben estar preparados. Las instituciones educativas deben prepararlos porque es algo necesario, no solo para los estudiantes con discapacidad, las personas con pero en condiciones especiales, sino porque nosotros, para todos los estudiantes, porque cada estudiante tiene una necesidad diferente, nosotros debemos prepararnos, debemos tener una capacitación o una preparación permanente, porque todos los conceptos van actualizándose y nosotros también debemos hacerlo. Aquí mencionamos a las políticas, donde el Ecuador tiene como compromiso cumplir con los estándares de calidad, los cuales están propuestos en las siguientes políticas, la que estemos aquí mencionados, el incremento de la población estudiantil, la erradicación del alfabetismo, etcétera. Son políticas que no van simplemente encaminadas a los niños, sino hasta los adultos en general. También tenemos el acuerdo ministerial 295-13, el cual regula los mecanismos en el sistema nacional para la atención de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, a través de instituciones educativas especiales,
los cuales son establecimientos que tienen escolarización ordinaria y asimismo unidades de apoyo e inclusión UDAI. ¿Qué es el UDAI? El UDAI es un servicio educativo especializado y técnicamente implementado para la atención, evaluación y asesoramientos de los niños y las personas con discapacidad que vayan a ser incluidos a este sistema en todas las modalidades, ya sea a distancia, presencial, diurno, nocturna, en todos los niveles de educación y preparación, en las instituciones fiscales. Tenemos la misión de la ODAI, la cual es facilitar la inclusión de los niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales asociadas o no a una discapacidad. Esta necesita una organización para ser atendida. Menciona el artículo 23, el cual menciona que la UDAI debe estar capacitada con equipo de talento humano integrador. Debe tener psicólogos, debe tener terapistas, debe tener también docentes que sean ya o hayan tenido práctica con estos estudiantes. También menciona el artículo 24, donde debemos evaluar los requerimientos, las fortalezas y las debilidades que vaya a presentar la institución educativa. Vamos a identificar y describir la asesoría que ésta vaya a tener. Vamos a tratar de buscar las adaptaciones para que esta educación inclusiva se pueda llegar, se pueda dar. Vamos también a determinar o vamos a instruir con actividades más psicopedagógicas con el fin de informar un progreso. Vamos a tener fichas de seguimiento en las cuales van a tener que presentar cómo el niño ha ido avanzando. No nos vamos, como mencioné antes, simplemente a hacer una memorización, sino que vamos a buscar que estos mejoren. Vamos a, ya que tenemos el equipo humano suficiente, vamos a tal vez no resolver todas las necesidades, pero vamos a tratar de que estas tengan algún tipo de solución. Vamos a también elaborar un documento donde esto se permita, donde nos permita tener las técnicas, procedimientos, prueba de atención de calidad, que va a ser como un tipo manual, donde vamos a tener respuestas a ciertos casos que ya tendremos antes, o antes desarrollados, que pueda servir como pauta para resolver otros. Eh, Vamos a tener también una evaluación previa donde vamos a ver la escolarización, cómo ha sido el proceso y asimismo un informe por escrito que se le va a presentar a los padres porque también ellos van a tener que ser parte de este proceso. Aún con más énfasis, ellos deben estar ahí, ya que sus niños o las personas que vayan a estar incluidas necesitan ese apoyo para tener también el apoyo del Estado social, ese también pueda tener también mayor relevancia. Bueno, aquí podemos ver también un estudio de caso. Eh, Podemos hablar de que, mire, aquí tenemos esto donde tenemos a un niño que presenta una serie de dificultades en su desarrollo. Nosotros como docentes tenemos que evaluar, apenas empezamos un año lectivo, tenemos que nosotros ver, observar, analizar, evaluar las condiciones en las que se nos va a presentar al niño. Si nosotros vemos algún tipo de alguna actividad que nos llame la atención, debemos seguir con el proceso pertinente, debemos dar el llamado a las autoridades para que este caso se pueda resolver. No vamos a quedarnos callados ante un caso de discriminación o ante un niño que presenta que necesita una necesidad. No nos vamos a quedar simplemente esperando que pase, sino que como docentes vamos a buscar que ésta avance. Bueno, esa es mi acotación de los temas que hemos tratado en el primer ciclo de la materia de inclusión educativa. Bueno, me despido, no sin antes, bueno, pido las disculpas respectivas si estoy errada en algún tipo de tema o si he tenido algún tipo de equivocación. Estamos en un proceso de aprendizaje y estamos mejorando cada día. Bueno, le agradezco a todas las personas que ven este video y recuerden que la preparación es diaria. Muchas gracias.